Me alegra verles hoy y para poder continuar a estudiar el módulo 1 de Catalyst Missions, el material que se llama el discipulado y plantación de las iglesias y el llamado de Dios al ministerio. Y hoy nos encontramos en la cuarta sesión del llamado de Dios al ministerio. Y hoy vamos a ver la próxima sección que tiene que ver con el llamado de Dios al ministerio, que es un llamado de Dios a la fidelidad. Ya hemos visto en las sesiones anteriores que el llamado de Dios al ministerio es un llamado interior y exterior. Ya hemos hablado mucho de eso, pero bueno, un llamado interno es este deseo que Dios nos da para hacer el ministerio, que no podemos parar, no podemos poner al lado, tenemos que servir a Dios en el ministerio por el deseo que Él nos ha dado. Y también es un llamado exterior que tiene que ver con la confirmación con otras personas que Dios realmente nos ha llamado. Ya hemos hablado mucho de eso, así que no vamos a pasar mucho tiempo ahí. También hemos visto que el llamado de Dios al ministerio es un llamado a la palabra de Dios. Que si realmente tenemos un llamado al ministerio, eso significa que vamos a tener un amor, un deseo para predicar, para enseñar, para aplicar la palabra de Dios. Porque la palabra es el patrón, la expectativa y el propósito del ministerio. Y bueno, ya hemos visto esto, entonces no vamos a pasar mucho tiempo ahí. El llamado de Dios también es un llamado para multiplicar. Que Dios nos ha llamado no simplemente para pasar la vida solo pensando en nosotros mismos, pero Él nos ha dado el llamado para predicar la palabra, para que la palabra sea multiplicada. Y bueno, para nosotros que tenemos el llamado de Dios, tenemos este deseo para eso. Tenemos lo que se llama un santo descontento. Queremos ir donde quiere Dios nos llama. Tenemos vidas como un cheque en blanco que queremos dar a Dios. Y ahora estamos listos para multiplicar y hablamos de la estrategia de Pablo que él aprendió de Jesús para multiplicar su vida, que realmente tiene que ver con encontrar hombres y mujeres fieles que van a multiplicar la palabra y lo que ellos han oído y visto a las próximas generaciones, y de esa manera vamos a multiplicar el evangelio, y eso fue la estrategia de Pablo para alcanzar el mundo. También hemos visto, a pesar del hecho que muchas veces no tiene sentido a nosotros, que el llamado de Dios es un llamado a sufrir, y Dios logra muchas cosas en nuestro sufrimiento. Él tiene sus razones por las cuales Él nos llama a sufrir. Y bueno, una de estas cosas es, Él nos llama a sufrir porque de esa manera, como hemos visto en 2 Corintios 12, bueno, tenemos que depender en su poder. Porque si yo puedo ministrar en mi poder, yo no voy a depender del poder de Dios, y muchas veces Él me da el sufrimiento para que yo tenga que depender de Él. Eso es lo que encontramos en la vida de Pablo con su aguijón. Él había pedido 3 veces, Señor, por favor, quite este de mí. ¿Y qué encontró Pablo? Bueno, él dijo aquí, 2 Corintios 12, 10, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, por eso Dios nos llama a sufrir, y también para presentar sus aflicciones al mundo. Hemos visto en Colosenses 1:24 que Pablo dijo que él está llenando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y dijimos, bueno, Cristo, sus aflicciones son completas, así que Él no tiene que sufrir más. El punto es que Pablo está diciendo que sus aflicciones no han sido vistas por todas las naciones. Entonces, Dios está llamando misioneros para ir y sufrir entre los que no han oído, para que en su sufrimiento ellos van a ver el sufrimiento y las aflicciones de Cristo. Es como una presentación visible que se necesita en las naciones. Entonces, por eso Dios nos llama a sufrir.
Y bueno, en última instancia, bueno, la última cosa es que Dios nos llama a sufrir, como encontramos en Salmos 119, porque eso es una herramienta hermenéutica para nosotros. No podemos entender la palabra sin sufrir. Tenemos que sufrir para entender la palabra de una manera más eficaz. Dios nos llama a sufrir para que podamos sentir la palabra y sentir el consuelo de la palabra y poder consolar a los otros que están sufriendo, según de Corintios 1. Entonces hemos visto todo eso, y el punto de todo eso es simplemente para explicar, bueno, uno puede probar su llamado al ministerio con estas cosas. Si Dios te ha llamado al ministerio, Él te ha dado un llamado interior y exterior. Él te ha dado un llamado a la palabra, un llamado para multiplicar y un llamado para sufrir. Y ahora llegamos a algo que yo creo que es muy importante. Bueno, todo lo que hemos visto es importante. Pero eso, especialmente para los que están comenzando el ministerio, para los que van a ser pastores, misioneros, plantadores de iglesias, discipuladores, pero están comenzando, esto es tan importante. Porque yo creo que muchas veces olvidamos que Dios no mide éxito como el mundo. Eso es lo que olvidamos muchas veces. Dios no mide éxito como el mundo. Para Dios, éxito en el ministerio se puede resumir en una palabra: fidelidad. Fidelidad. El llamado de Dios al ministerio es un llamado a la fidelidad. Tenemos una cita aquí en las notas, si ustedes pueden verlas, que dice: cualquier que entre en el llamado del ministerio pastoral se da cuenta rápidamente de que el verdadero trabajo de liderazgo se desarrolla en las responsabilidades ordinarias de la vida. Yo quiero leer eso de nuevo, muy importante. Dice: el verdadero trabajo de liderazgo se desarrolla en las responsabilidades ordinarias de la vida. Seguro que vienen grandes eventos, pero en realidad, y mira esto, estos eventos no definen al líder. Como un entrenador inteligente nos damos cuenta de que una victoria no garantiza otra, que a veces el trabajo más difícil de liderar no es el gran juego, sino la rutina diaria. Yo quiero leer eso de nuevo porque es muy importante. A veces el trabajo más difícil de liderar no es el gran juego, sino la rutina diaria. Yo creo que para los que están entrando en el ministerio, esto es algo que no podemos enfatizar demasiado. Porque muchas veces cuando salimos del seminario, cuando hemos recibido capacitación, pensamos que realmente Dios nos merece un ministerio grande. Porque eso es nuestro sueño. Tenemos un sueño que realmente es más conforme al mundo que conforme a Dios. Que vamos a tener un ministerio grande, vamos a tener grande éxito y todo eso. Pero yo recuerdo recientemente, yo estaba mirando una entrevista con dos pastores que habían servido en el ministerio por mucho tiempo. Y ellos estaban discutiendo lo que ellos les gustaría haber sabido antes en el ministerio, cuando ellos comenzaron. Y ellos dijeron: una cosa que me gustaría haber sabido antes es que Dios muchas veces, para entrenar un hombre o una mujer, Dios le pone en un lugar desconocido, como Moisés. Le pone en un lugar desconocido para aprender cómo ser un ministro, para aprender cómo pastorear, para aprender cómo ser misionero, para aprender cómo amar a la gente en un lugar donde ellos nunca van a recibir la atención, nunca van a recibir la fama ni la alabanza de la gente, sino de Dios, solamente para aprender lo que es ministrar. Porque para Dios, la aplausa y la atención de todo el mundo
a lo que estamos haciendo en el ministerio, eso no es el éxito, a pesar del hecho que muchas veces tenemos la tendencia de pensar eso. Yo quiero mostrarte esto porque yo creo que olvidamos que si medimos el ministerio de Jesús por el estándar del mundo, él hubiera sido un fracaso. Mira lo que dice aquí en Juan capítulo 6. Él había alimentado a la multitud y ahora ellos han cruzado el lago para encontrarse con Jesús de nuevo porque están buscando más comida. Y Jesús comenzó a darles palabras duras. Él tiene duras palabras para ellos aquí en Juan 6, 27. Mira esto: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Él está diciendo, ustedes están buscando comida física, pero deben buscar la comida espiritual que nunca perece, y ahora ellos no entienden. Si Cristo hubiera sido un famoso predicador hoy día, probablemente no hubiera dicho eso. Pero Jesús no estaba buscando la fama de las multitudes. Jesús estaba buscando los fieles. Entonces él continuó. Él dijo, versículo 6:40, porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. Entonces él siguió hablando con ellos y llegó aquí a versículo 54, y él dijo algo que ellos no podían aguantar. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Él ya ha hablado de vida eterna 2 veces. Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y ellos comenzaron a hablar de esto y llegan aquí a 64. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo he concedido el Padre. Como resultado de estos, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Jesús perdió la multitud. Miles de personas le dieron la espalda a Jesús. Y si estamos usando el estándar del mundo, del éxito en el ministerio, tuviéramos que decir, tendríamos que decir aquí, Jesús, has fallado. Has fallado. Y Jesús, él va más allá de eso. Mira lo que dice. Entonces, Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Él dice, yo no estoy buscando la fama de este mundo, yo estoy buscando fieles. Yo no tengo este complejo del éxito en el mundo. Yo quiero agradar a mi Padre. Entonces, ¿ustedes quieren ir también? Ustedes saben como Pedro respondió, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y mira, Jesús sabía. Yo quiero los fieles, porque a través de los fieles yo voy a cambiar el mundo. Yo no necesito un ministerio que el mundo ve y que el mundo apruebe. No, yo no necesito ese tipo de ministerio. Yo quiero el ministerio que Dios apruebe. Para nosotros, el llamado del ministerio es un llamado a la fidelidad. Y necesitamos seguir nuestro Salvador aquí. Necesitamos seguir nuestro Salvador aquí. Si tienes la Biblia o tienes las notas, mire conmigo a 1 Corintios 4, 1 a 2. Y vamos a escudriñar la Biblia para buscar este tema de la fidelidad en el ministerio y ver que Pablo y otros tienen que decir sobre esto, para que podamos formar este tema y formar este concepto en nuestras mentes. Porque realmente no queremos simplemente tener esto en la mente, queremos aplicar la fidelidad en el ministerio. Especialmente porque estamos comenzando en el ministerio. 1 Corintios 4, 1 a 2, mire lo que dice.
Pablo está hablando y él dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, para comenzar, sabemos que Pablo está diciendo, somos administradores de los misterios de Dios. Y vamos a hablar, ¿qué quiere decir misterios de Dios? ¿Qué significa eso? Pero él dice, el único requisito, o el requisito más importante, los administradores, cada uno sea hallado fiel. Éxito para Dios en el ministerio, cuando Él encomienda sus misterios a nosotros. El requisito y el éxito es fidelidad. Es fidelidad. Entonces, yo quiero enfocarnos en este verso para exponer la verdad aquí, para que podamos ver un poco más en detalle lo que es ser fiel. Entonces, primero necesitamos definir otra palabra para ver lo que significa fidelidad aquí. La otra palabra es misterios de Dios. Ahora yo voy a salir del tema un poco para hacer un estudio de cómo estudiar la Biblia para que podamos definir lo que Pablo quiere decir con misterios de Dios. Cuando estamos estudiando la palabra, necesitamos 3 herramientas básicas para exponer el significado de un pasaje. Necesitamos 3 herramientas básicas. Y de nuevo, estoy saliendo un poco del tema, vamos a volver, pero ahora necesitamos ver esto. 3 herramientas para estudiar la Biblia. Primero, necesitamos, y eso es lo más importante, necesitamos el Espíritu Santo. Una cosa que hace el Espíritu Santo es iluminarnos. Sin el Espíritu Santo no podemos entender la palabra, no tenemos la capacidad de entender lo que Dios nos está diciendo y tenemos diferentes pasajes que nos dicen esto. Mira conmigo Juan 14. Si puedes mirar conmigo a Juan 14. Una de las cosas que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo antes que Él vino es esto en Juan 14:25. Él dijo, estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y ahora Él está hablando específicamente a los discípulos. Pero podemos sacar el principio de lo que Jesús está diciendo. Él dice, el Espíritu tiene 2 funciones. Bueno, tiene muchas más funciones, pero tiene estas 2 funciones, para enseñar y para recordar. Y sabemos que cuando estamos estudiando la palabra, es el Espíritu Santo que nos ilumina. Bueno, ¿por qué digo eso? Porque mira conmigo, 1 de Juan. Entonces vamos de Juan a 1 de Juan, la primera epístola de Juan. Vamos a ver algo importante. Y yo creo que tal vez hemos visto eso, no recuerdo muy bien. Pero Juan está aquí, él está hablando a la iglesia que ha tenido falsos maestros. Los falsos maestros habían entrado en la iglesia, ellos habían engañado a muchos y muchos salieron con ellos. Y Juan ahora está escribiendo a la iglesia para asegurarse de que ellos no se van a confundir, que ellos van a saber que los que han salido realmente ellos no captaron la verdad y por eso salieron. Él dice, 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, Juan quiere decir esto, los que han salido, ellos han dado prueba que realmente no son de nosotros, porque su salida es la prueba. Si ellos hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Esa es la realidad. Entonces, él quiere explicar por qué los que se quedaron, se quedaron.
¿Cuál es la razón que ellos fueron engañados, pero ustedes se quedaron en la verdad? Él dice esto en 20. Pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Entonces, lo que yo entiendo, lo que yo sé de la palabra, viene de la unción del Espíritu Santo. Él me enseña y por eso yo no estoy engañado por la falsa doctrina, porque el Espíritu me enseña desde adentro. Eso es el punto, eso es lo que significa la unción. Yo digo eso porque 1 de Juan 2:27, es el mismo contexto, siguiendo el mismo pasaje, dice, en cuanto a vosotros la unción, lo que él hablaba antes, que recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como os he enseñado, permanecéis en él. Entonces, bueno, lo que encontramos aquí es que el Espíritu tiene una función del Espíritu, un rol, parte de su papel, es enseñarnos desde adentro con la palabra. Vemos esto en la promesa del nuevo pacto, en Jeremías, tenemos el cumplimiento aquí en lo que Jesús ha dicho y lo que Juan ha explicado. Entonces, la primera cosa que necesitamos para interpretar la Biblia correctamente es el Espíritu Santo. La segunda cosa que necesitamos es el contexto. No puedo escribir. Escribo como gallina. Es el contexto. El contexto es tan importante porque cada cosa que hablamos dentro de un contexto. Y sin el contexto es casi imposible entender lo que estamos diciendo. Bueno, ahora tenemos 3 niveles del contexto. Y vamos a hablar de todo eso en detalle en el módulo que se llama la hermenéutica. Bueno, y eso va después. Pero vamos a hablar de eso de detalle. Pero ahora tenemos 3 niveles de contexto. Tenemos el contexto inmediato, o pudiéramos decir cercano. El contexto del libro. Entonces, 1 de Juan tiene un contexto. Y el contexto canónico, que tiene que ver con toda la Biblia. Entonces, tenemos 3 niveles de contexto para cada pasaje. Cada pasaje se queda dentro de 3 contextos. El contexto inmediato. El contexto inmediato tiene que ver con, este bloque de pensamiento, eso es lo que se llama, ese bloque de pensamiento del autor que encontramos en diferentes secciones de libros. Probablemente, por ejemplo, aquí en 1 de Juan, si quieres un ejemplo. Sí, aquí en 1 de Juan, capítulo 1, tenemos 2 bloques de pensamiento. Tenemos primero 1 a 4 y luego 1, 5 a 10. El contexto inmediato es realmente decir, si yo quiero entender un pasaje, ¿qué va antes y qué va después? Bueno, ¿qué dice los versículos anteriores y qué dice los versículos después? Eso es el contexto inmediato. Si yo quiero entender un pasaje, yo debo mirar antes y después para ver qué el contexto me dice acerca de este verso. El contexto del libro es que cada libro tiene un propósito. Un ejemplo fácil de eso. Mira el libro de Juan. El libro de Juan. Eso es el ejemplo clásico de esto. Pero cuando estamos estudiando un libro, cada libro tiene su propio propósito y contexto. Aquí en aquí en el Evangelio de Juan, tenemos bien clarificado lo que es el propósito de todo el libro de Juan. Mira lo que dice. Juan 20:30. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿por qué escribió Juan todo el Evangelio? Ese es el punto. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Entonces yo sé, en
todo lo que Juan ha escrito en el Evangelio de Juan, su propósito es para convencerme que Jesús es el Cristo, para que yo crea en Él. Entonces, si yo interpreto un pasaje fuera de ese contexto, yo lo interpreto mal. ¿Sí? Ok. También canónico. ¿Qué significa canónico? Canónico significa toda la Biblia. Entonces, toda la Biblia tiene un contexto. Esta es la historia redentora. Esa es la historia de lo que Dios ha hecho para redimir. Entonces, si yo interpreto un pasaje, por ejemplo, si yo interpreto un pasaje conforme al Evangelio de la prosperidad, eso no concuerda con el propósito por lo cual Dios escribió este libro. Este libro existe para mostrarme que Dios ha enviado a su Hijo para redimirme, para que yo pueda conocer a Dios, no para que yo pueda ser rico. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender los tres contextos para interpretar bien lo que es el significado de un pasaje en particular. La tercera herramienta que necesitamos es un estudio de palabras. Y aquí una concordancia es muy útil. Entonces, si yo encuentro una palabra que yo creo que probablemente existe en otras partes, por ejemplo, del Nuevo Testamento, si yo busco estas otras partes, eso da mucha luz en el significado de esa palabra en un contexto específico. Entonces, yo debo buscar. Si yo tengo una palabra y vamos a hacer esto ahora, volviendo al tema, vamos a hacer esto ahora con 1 Corintios 4. Vamos a ver, ¿dónde existe esta palabra? Misterios. Entonces, mira 1 Corintios 4, 1 a 2, ahora que tenemos esto en lugar, ya hemos visto tres herramientas que necesitamos para interpretar bien la palabra. Espíritu Santo, contexto, estudio de palabras. Y ahora, en 1 Corintios 4, vamos a dar un ejemplo de todos estos. ¿Ok? 1 Corintios 4, 1, voy a leerlo de nuevo. Que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, yo quiero saber, ¿qué quiere decir Pablo con esta frase, misterios de Dios? Si tiene la Biblia, vamos a poner en práctica esta herramienta. Si tiene la Biblia, mira conmigo 1 Corintios 3. Porque, tenemos 4.1, si queremos saber el significado debemos mirar antes y después. Mira 1 Corintios 3 y vamos a ver otra palabra que es muy importante para entender lo que Pablo está explicando. 1 Corintios 3, 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce a los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, presente, porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces él dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo está diciendo, la sabiduría de Dios es más fuerte que la sabiduría la necedad de Dios es más fuerte que la sabiduría de los hombres. Entonces, él está exaltando la sabiduría de Dios y él usa otra palabra para explicar su sabiduría que es misterios. Sabiduría, misterios de Dios. Y ahora debemos hacernos la pregunta, ¿existen estas palabras juntos en otro lugar? ¿Qué tiene que ver la sabiduría de Dios con los misterios de Dios? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que Él nos ha encomendado para ser administradores? Ok, mira conmigo a otra parte. Efesios 3. Entonces, hemos visto el contexto de 1 Corintios 4.
inmediato, ahora vamos a hacer un estudio de palabras. Mira Efesios 3 y vamos a ver las mismas palabras juntas de nuevo. ¿Y qué es el misterio? El misterio es lo que vemos aquí en versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. El misterio es esto: el Evangelio ha abierto las puertas a todos los gentiles, a todo el mundo, a quien quiera que quiere venir y beber de la vida de Cristo. Y ahora los gentiles son miembros del mismo cuerpo con los judíos que creen en Jesús. Entonces tenemos un pueblo. Este pared que dividió los gentiles de los judíos ha sido quitado y ahora tenemos un pueblo. Y mira, ese es el misterio. Y Pablo dice esto: del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios, que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Y mira lo que dice aquí en versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría, ahora, misterio sabiduría, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevo a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, hemos definido el ministerio. Por el Evangelio somos un pueblo. Las puertas están abiertas a todos. Paraíso está abierto a todos. Y la sabiduría de Dios es mostrar a todo el mundo y especialmente a los potestades y principales como el diablo, que a través de algo que se vio como un fracaso, el Salvador murió. A través de algo tan horrible, Él ha ganado algo increíblemente glorioso, que ahora tenemos un pueblo. El racismo ha sido vencido, la separación ha sido vencida y ahora tenemos un pueblo, y eso en la iglesia muestra la sabiduría de Dios. Y Pablo dice, este mensaje que logra eso para exaltar la sabiduría de Dios, ese misterio ha sido encomendado a nosotros. Y ahora sabemos en 1 Corintios 4 por qué la fidelidad es tan importante. Porque Dios dice, yo voy a hacer mi trabajo, mi obra a través de ustedes. Yo no necesito nuevas ideas, yo no necesito un estándar del mundo, yo no necesito éxito definido por el mundo. Yo necesito fidelidad para predicar este mensaje, porque por causa y a través de este mensaje yo voy a lograr este pueblo. Yo voy a lograr alcanzar personas de cada pueblo y nación, cada tribu y lengua. Y un día todos nosotros vamos a ser un pueblo alrededor del trono, exaltando la sabiduría de Dios. ¿Qué es el requisito? Fidelidad. Él dice, yo necesito tu fidelidad. Yo no necesito tus nuevas ideas. Yo no necesito el estándar del mundo. Lo que yo quiero de ustedes es fidelidad. Y en eso yo voy a trabajar. Un comentario en este verso en 1 Corintios 4, 1 a 2 dice, lo que se le ha confiado a Pablo son las cosas secretas de Dios, es decir, la sabiduría de Dios a la que nos referimos en el capítulo anterior, que es 1 Corintios 3. Él es un transmisor de la verdad. Ciertas cualidades fueron buscadas en los administradores seculares. En el contexto cristiano, lo que se exige es la confianza, podríamos decir la fidelidad. El historial de falta de confianza en el mundo secular está bien documentado. Hemos visto fracaso tras fracaso tras fracaso, tras fallo tras fallo en el mundo secular. Falta de fidelidad. Y hemos visto esto también en la iglesia. Pero lo que necesitamos no son personas famosas, no necesitamos estrellas. Lo que necesitamos son hombres y mujeres que están dispuestos simplemente a ser fieles al llamado de Dios,
a este evangelio, este misterio, que crea esta unidad de los gentiles y judíos en la iglesia por el poder de Dios para salvar a la gente de cada tribu, pueblo y lengua y nación, y eso para exaltar la sabiduría de Dios. Y eso es lo que necesitamos. No necesitamos algo nuevo, no necesitamos un nuevo método, necesitamos compromiso a la palabra y fidelidad en eso. Entonces, para terminar esta parte, yo quiero dar una cita y después yo quiero dar tres maneras en que Dios prueba fidelidad. Un hombre se llama Dave Harvey, en el llamado al ministerio y el momento del liderazgo, dijo esto: en un mundo que mide el liderazgo mediante un impacto inmediato, Dios nos llama a ser administradores que definen el éxito mediante una fidelidad determinada. En un mundo que mide el éxito por un impacto inmediato, Dios nos llama. Dios nos llama a ser administradores que definen el éxito mediante una fidelidad determinada. Él dice, bueno, ¿qué es el éxito en el ministerio? El éxito en el ministerio es fidelidad y obediencia al llamado de Dios. No importa dónde estás. No importa si tú tienes una iglesia de 5 personas. No importa si tú tienes un llamado como Isaías, de predicar la palabra a los que nunca van a escuchar, porque tú tienes una audiencia de 1. No importa si estás como los profetas del Antiguo Testamento, ahí como Miqueas que estaba predicando contra 400 otras profetas diciendo mentiras. Él se quedó fiel. Y yo sé seguramente que Dios ahora está honrando a él por causa de su fidelidad. 3 maneras en que Dios prueba la fidelidad en nosotros para ver si realmente estamos listos. Primero, Dios prueba la fidelidad por el llamado general del ministerio. Según de Timoteo 4, 2-4 dice esto: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Una manera que Dios usa para probar la fidelidad de nosotros es ponernos en un lugar donde encontramos oposición. Pablo dijo a Timoteo esto hace 2000 años. Y ahora encontramos la misma cosa y tal vez aún más. Tenemos acceso siempre a los predicadores que predican la falsa enseñanza, y la gente que están buscando esas cosas las van a encontrar. Pero tenemos un llamado, y un llamado solamente. Él dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Si ellos están escuchando o no están escuchando. Si yo tengo 1 o yo tengo 1000. No importa, mi llamado es predicar la palabra fielmente, porque yo tengo una audiencia de 1 y yo quiero agradarle a él, yo no quiero agradar a este mundo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque tú sabes que vendrá tiempo que no van a soportar la sana doctrina. Debemos reconocer, ya hemos visto que es el llamado de Dios a sufrir, pero debemos reconocer que es muy posible que vamos a sufrir aflicción en este cuerpo por causa de predicar la palabra. Aquí en Estados Unidos así es, ahí en los países latinos es así. Vamos a sufrir y Dios dice, bueno, yo voy a probar tu fidelidad. Predica la palabra. Insiste, en tiempo, fuera de tiempo. La segunda manera, fidelidad a los dones o fidelidad a lo que Dios nos ha dado. Mira Lucas 12:48.
Jesús dice aquí, Lucas 12:48, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Él dice, bueno, yo voy a probar si ustedes son fieles. Yo les voy a dar dones, yo les voy a dar talentos para usar. ¿Y qué dice? Si tú has recibido mucho, mucho será demandado de ti. Yo voy a probarte para ver si realmente vas a usar lo que yo te he dado para mi gloria. La tercera manera. Lucas 16:10. Él nos va a probar por los recursos materiales para ver si somos fieles con estas cosas. Y si somos fieles en estas cosas, Él nos va a dar tesoro verdadero. Mira lo que dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, en el contexto, lo muy poco significa la riqueza, los recursos materiales, dinero. Él dice, el que es fiel en lo muy poco. Él está hablando de lo que significa, bueno, él está hablando de cuando uno tiene los recursos materiales de Dios, cuando tiene dinero de Dios. Él dice, el que es fiel en eso, mira lo que dice, es fiel también en lo mucho. Y eso significa los misterios de Dios. El verdadero recurso. Los recursos, los tesoros verdaderos. Él dice, si tú eres fiel en esto que es muy poco, riqueza en este mundo, dinero en este mundo, recursos en este mundo. Si tú eres fiel en esto para no adorar estas cosas, pero adorar a Dios y usar todo eso para la misión de Dios, Él dice, yo te voy a encomendar con el verdadero tesoro, que es el Evangelio, los misterios de Dios, lo que vemos en 1 Corintios 4. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Él dice, pero si eres injusto en lo muy poco en este mundo, que es el dinero en este mundo, si tú no eres fiel con esto, bueno, tú no vas a ser fiel con algo que realmente vale. Jesús sigue, porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Yo quiero decirles, y necesitamos, bueno, yo necesito decir esto a mí mismo también, que una de las maneras que Dios nos prueba para ver si somos fieles es darnos recursos materiales para ver lo que hacemos con estas cosas. Yo creo que 1 Timoteo, y vamos a terminar aquí, nos habla de este tema. Y yo creo que debemos tomar esto en cuenta y debemos memorizar estos versos y debemos ponerlo aquí. Mira lo que dice. Aquí 1 Timoteo 6, y vamos a comenzar con 7. Pablo dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pablo dice, estaremos contentos si tenemos algo de comer y si podemos vestirnos. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Hermanos y hermanas, el llamado de Dios es un llamado a la fidelidad. El requisito para ser un administrador es fidelidad. Porque Dios quiere encomendarnos con los misterios, el verdadero tesoro. Este mensaje que puede reconciliar, que puede dar vida, que puede darnos tesoro en el cielo. Misterios de Dios que Él quiere poner en nuestras manos. Y Él quiere, Él nos va a probar. Él nos va a ponernos a prueba para ver si vamos a predicar la palabra en tiempo, fuera de tiempo. Si vamos a usar lo que Él nos ha dado para su gloria. Y si somos fieles
en lo muy poco. Porque si somos fieles en lo muy poco, Él nos va a encomendar el verdadero tesoro, la verdadera riqueza. ¿Qué significa ser fiel en lo muy poco? Yo creo que debemos ver esto. Pablo dice, si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Hermanos y hermanas, debemos buscar esto. Yo quiero ser contento. Yo quiero ser contento en este mundo, con cualquier que Dios quiere darme, ni más ni menos. Porque mi primera visión, mi primera meta, la cosa que yo quiero más que todo es glorificar a su nombre. Entonces Dios, dame lo que tú quieres, que yo necesito, y yo voy a usar eso fielmente para que tú me puedas encomendar y confiar con la verdadera riqueza de los misterios de Dios. Amén.